5% de los Chagas, o sea, la cuarta parte de los pacientes con Chagas, hacen sintomatología aguda. El 75%, o sea, tres cuartas partes, no hace sintomatología aguda y por ende no se entera que tiene Chagas hasta cuando ya es muy tarde. Por eso los que vivimos en zonas endémicas es importante que nos hagamos el despistaje, porque podríamos ser ese 75% de personas que no hicimos clínica aguda y no nos dimos cuenta. Ahora, ¿en qué consiste esta clínica aguda? Aguda, signo de Romaña. Lo más característico y patognomónico. El signo de Romaña es un conjunto, es un complejo de signos que consiste en edema bipalpebral, pero cuando les digo bipalpebral no les digo un párpado de un lado y un párpado del otro, les digo el párpado superior y el párpado inferior de un mismo ojito, por eso es edema bipalpebral unilateral de un solo lado. ¿Listo? En segundo lugar, inflamación del ganglio preauricular. ¿Se acuerdan que les mencioné que cuando ingresaba el tripomastigote metacíclico en el camino de la circulación SAS se encontraba con un macrófago y allí comenzaba la multiplicación dentro del macrófago y seguían avanzando? Bueno, entonces, como este ojito está cerca del ganglio, porque hay un ganglio preauricular donde también tenemos células del sistema inmune, pues la cercanía va a hacer que este ganglio se despierte, se inflame buscando destruir. Por eso es que sumado a este edema, que es la puerta de entrada, pues va a haber una inflamación del ganglio preauricular en lucha. Y además va a haber dacrioadenitis. ¿Qué es la dacrioadenitis? Es la inflamación de la glándula lacrimal. ¿Por qué la glándula lacrimal queda justo entre estos dos puntos de batalla, ¿no? Entonces se inflama todo este tramo que estamos observando acá. Ese es el famoso complejo signo de Romaña. Edema bipalpebral unilateral con inflamación del ganglio preauricular o preóptico, y en medio de estos dos la inflamación de la glándula lacrimal, que es la dacrioadenitis. Ahora, ¿qué pasa si es que no entra por el ojito? Hemos dicho que puede entrar por cualquier parte de la piel. Bueno, pues si no entra por el ojito y entra por el antebrazo, por la pierna, también forma una lesión, el famoso chagoma de inoculación. Y tiene aspecto de un forúnculo, o sea, un granote, un grano grande. Así es un forúnculo. O como una tumoración. Entonces muchas personas pueden decir, ay, me ha salido un granito que está muy grande o que está doloroso, o como una bolita que luego desaparece. Y el chagoma, al no ser tan característico, muchas veces es desestimado. Y ya en casos muy particulares, pues puede agregarse fiebre, hepatomegalia, esplenomegalia, pero no es algo característico. Lo más característico es que se presente como signo de Romaña o como un chagoma de inoculación. Solo esto en el 25% de los casos. El 75% restante no presenta clínica aguda y cuando ya se llega a enterar que tiene Chagas, cuando ya es muy tarde, cuando ya pasaron 15, 20 años y esos amastigotes de el Trypanosoma cruzi se alojaron y destruyeron gran parte de la musculatura donde viven. Entonces, se alojaron en el corazón, se alojaron en el esófago o se alojaron en la musculatura del colon, destruyeron muchos músculos, fibras musculares, y vinieron las consecuencias de esta destrucción. Miren, en el caso de que se aloje en las paredes del corazón, específicamente los ventrículos, al alojarse en estas fibras musculares, las van a ir rompiendo. Y de lo que yo espero tener un ventrículo gordito, fuerte, así como cuando yo hago ejercicio mi músculo se hipertrofia, ¿verdad? Se ve gordito y grande y fuerte. Ya. Entonces, si se ha destruido ese músculo hipertrofiado característico del ventrículo normal, bueno, no hipertrofiado, ¿no? Del tamaño adecuado, pero que es pues grueso por el volumen de sangre que tiene que eyectar, entonces al haber dañado estas fibras, pues este músculo se adelgaza y al volverse cada vez más delgado, la sangre que debe de movilizar le gana y lo que va a hacer
es empujar las paredes de este músculo y agrandarlo, o sea, estirarlo como una liga, porque ya el músculo no va a poder generar tanta resistencia como en un caso normal. De esta forma vamos a tener una miocardiopatía, una alteración en el miocardio por el daño de los amastigotes, pero dilatada, porque ha crecido, porque ha sido empujada por el mismo volumen sanguíneo que normalmente se maneja, pero que nuestro ventrículo no ha tenido la capacidad de poder eyectar, de poder manejar, y por eso se ha terminado dilatando. Y lo mismo pasa en el esófago y en el colon. El objetivo del esófago es transportar el bolo alimenticio rumbo al estómago, ¿verdad? Y el objetivo del colon es la eliminación de las heces, por peristaltismo trasladar las heces al exterior. Entonces, si empiezo a romper las fibras musculares de la capa muscular del esófago o del colon, lo que va a ocurrir es que este volumen que manejan van a empujar las paredes con el objetivo de recibir una fuerza de resistencia que los empuje, y no van a tener esa fuerza de resistencia porque no hay músculo suficiente. Así que se va a empezar como a quedar, y eso va a ensanchar las paredes, tanto del esófago como del colon. De la misma forma ocurría en el corazón. Y aquí vienen pues los famosos megas: cardiomegalia, megaesófago y megacolon. Entonces, si hablamos de clínica crónica, son los megas: cardiomegalia, megaesófago y megacolon. ¿Y cómo se presenta clínicamente? Pues en el caso de la cardiomegalia, va a ser un paciente que va a tener bloqueo completo de la rama derecha. Entonces, va a venir con el bloqueo completo, con la alteración cardíaca, y cuando yo le haga su ecocardio, inclusive con una simple radiografía de tórax, voy a encontrar un corazón muy crecido. En el caso del esófago, pues se va a presentar como acalasia secundaria, es decir, no va a poder pasar los alimentos. Cuando trate de pasar los alimentos le va a costar muchísimo, primero los sólidos, y puede llegar a ser muy dificultoso hasta los líquidos, ya en el peor de los casos. Y el paciente va a regurgitar constantemente. Entonces, esto, cuando yo le pida los exámenes para evaluar esófago, como es un examen varitado, les ponen vario para observar el esófago a través de una radiografía, pues van a encontrar lo que están viendo en la imagen: un esófago grande, con el esfínter pequeñito, que en realidad no se ha reducido, sino que el esófago ha crecido tanto que el esfínter esofágico inferior pues se ve chiquitito, ¿no? Como la punta de un lápiz. Entonces, eso es lo que van a observar con claridad, y confirma la acalasia secundaria por Chagas. Y en el caso del megacolon, pues ni qué decirles: un colon gigante, muy significativo, que muchas veces se obstruye porque llega a ser tan grande que puede girar sobre su eje y producir la obstrucción, y así es como vienen los pacientes. Y bueno, algo característico también de un megacolon: si un colon está crecido, pues las heces se movilizan con más dificultad, y estos pacientes tienen estreñimientos crónicos o estreñimientos significativos. Entonces, de esa forma se va a presentar. Acá hay un ojito que les tengo que hacer, y es que es muy tarde cuando un paciente se presenta con estas características. Ya de nada me va a servir darle tratamiento contra el Trypanosoma cruzi, porque a pesar de que yo mate al parásito, el daño ya está hecho. Y la única forma de restablecer ese megacolon, ese megaesófago, esa cardiomegalia, pues va a ser con intervención quirúrgica o con medicación para tratar de disminuir la sintomatología. Entonces, por esa razón es que tenemos que evitar llegar hasta este punto. Lo ideal es que hagamos el screening. Y aquí voy. Miren, tenemos dos mecanismos principales para poder evaluar. Si mi paciente es un Chagas agudo, o sea, me viene con su signo de Romaña, eso significa que se ha contagiado hace muy poco, menos de 20 días. Entonces, en un Chagas agudo, yo puedo darme el lujo de buscar tripomastigotes sanguíneos, porque todavía están circulando en la sangre, están buscando músculos, todavía hay ahí. ¿Y cómo puede ser? A través de
el Yemsa, lo mismo que hacíamos para malaria, Yemsa y hasta una gota gruesa, ¿no? Un frotis sanguíneo con Yemsa y hasta una gota gruesa. Hay una segunda forma que se ha utilizado bastante en el caso de la investigación, porque en los laboratorios pues no resulta práctico y la verdad es un poco traumatizante. Y es el senodiagnóstico, que es el que estamos observando acá. En el senodiagnóstico se utiliza un frasquito con un huequito en la tapa y dentro se introducen 3 o 4 ninfas, también en tercer, cuarto estadio. Y estas ninfas que yo he criado son ninfas que no están infectadas de chirimacha. Entonces, coloco esto y espero que succionen la sangre de mi paciente. Una vez que han succionado la sangre de mi paciente, mato estas ninfas y obtengo las muestras y eso es lo que voy a observar en el microscopio buscando pues que tengan epimastigotes. Como les digo, esto se usaba más con fines de investigación, no con fines diagnósticos actualmente. En los laboratorios no es que criemos ninfas, porque tenemos otras opciones. Si es agudo, el frotis con la gota gruesa me ayudan bastante. Y si es crónico, o sea, si ya es un paciente que presenta su megaesófago, megacolon, o si yo quiero hacer screening, ¿no? Ya escuché esta clase, vivo en Arequipa, y ya me dio un poco de miedo o curiosidad para ver si tengo o no tengo chagas, pues puedo utilizar métodos de sangre, ¿no? Serológicos. Entonces tomo una muestrita de sangre y busco anticuerpos contra el chagas. Metodologías para buscar anticuerpos, ustedes saben que hay muchísimas, el ELISA, el inmunoblot, la hemaglutinación indirecta, inclusive la inmunofluorescencia. Entonces, cualquiera de estas opciones es válida dependiendo del laboratorio al que acceda. Lo importante es aplicarlo en el momento oportuno. Y aquí quiero hacer hincapié o motivarles a que una forma de hacerme un screening de chagas para ver si tengo o no tengo y que resulte económico o mejor dicho gratuito es donando sangre. Entonces, si ustedes quisieran hacerse un screening de chagas y cumplen con las condiciones mínimas para ser donantes de sangre, pues yo les recomiendo que se vuelvan donantes voluntarios de sangre y ahí donan su sangrecita, además de que ayudan a muchos pacientitos, les van a hacer una serie de estudios, no solamente chagas, les hacen VIH, hepatitis, sífilis, pero también chagas, sobre todo porque vivimos en zona endémica y de forma gratuita van a recibir ustedes sus resultados y así no solo ayudaron a alguien más, sino también ustedes se beneficiaron. Así que por allí, si tuviesen las ganas o si tenían la duda, pues ya tienen un motivo más para volverse donantes voluntarios de sangre. Y por último, el tratamiento es con benznidazol. De la misma forma que el metronidazol no se combina con bebidas alcohólicas, entonces eso háganle mucho hincapié a sus pacientitos para que no tengan el problema del efecto antabús. Y de todos modos, el benznidazol es necesario controlar con hemograma, urea, creatinina y transaminasas porque podría elevar transaminasas y afectar un poquito al tema renal. Entonces se les pide los estudios previos para ver que el riñoncito, que el hígado esté bien para que se les dé sin ningún inconveniente. En cuanto a epidemiología, el Triatoma infestans vive en lugares que tienen paredes agrietadas. Entonces, por ejemplo, las casonas con de sillar, esas casonas pues son de gran riesgo porque allí viven con mucha tranquilidad porque son muy porosas el triatoma. También si tenemos animales domésticos, han visto que los animalitos también pueden ser infectados, entonces siempre cuidar a los animalitos, de preferencia no dejarlos salir a la calle porque allí es donde muchas veces pueden adquirir diferentes infecciones. Y los elementos colgados en la pared, vamos a ver que en esos resquicios, en esos huequitos, pues se alojan, así que hay que hacer una limpieza frecuente. Y en el caso del parásito, pues como les mencionaba, la región suroccidental y que es un vector de la comunidad. ¿Cómo lo prevenimos? Pues educación, lo que les mencionaba, los insecticidas de alto poder residual y si es que tengo pues una casona
bonita de sillar, buscar la forma de hacer la limpieza y si se puede mejorar, hacer alguna modificación estructural, pues tener cuidado en ese sentido. Muy bien. Ya no les dejo tarea para la siguiente porque ya la siguiente es examen, pero les dejo por ahí el cuadrito si les sirve para estudiar, para que hagan su resumen, pues lo tengan de modelo. Vamos con el último, que es la leishmaniasis. Entonces, en cuanto a la leishmania, dentro de la leishmania, de la misma forma que cuando hablamos de malaria, hay subtipos de leishmania, ¿sí? Dentro de los subtipos, aquí sí la enfermedad se llama leishmania y el parásito también se llama leishmania, al menos hay esa semejanza. Entonces, dentro de las leishmaniasis tenemos brasiliensis, peruviana, trópica, donovani, mayor. Las dos principales, las que tienen mayor impacto en el Perú, son la Leishmania brasiliensis y la Leishmania peruviana. Entonces, básicamente nos vamos a orientar a hablar de ellas, sobre todo en la clínica. Y los estadios evolutivos de la Leishmania es amastigote y promastigote para ambas, y la semejanza estructural de brasiliensis y peruviana es la misma. Acá no vamos a diferenciarlas como en el caso de malaria, así que vamos de frente a ver los estadios evolutivos. Miren, el amastigote de la Leishmania tiene una forma esférica. Algunos dicen navicular. Miren, aquí está, redondita, como pueden observar, redondita, y el núcleo no es redondo, es como un barquito, algunos lo dicen, yo lo veo como una media luna, media gordita. Entonces, por eso dicen que tiene forma navicular, por el núcleo. Y estos amastigotes no solamente se alojan dentro de las células, aquí estamos viendo macrófagos que contienen a los amastigotes, sino también fuera. Miren, acá hay un amastigote, acá hay otro amastigote. Esa es una diferencia importante para poder eh, contrarrestar o contraponer con el amastigote de Chagas. El amastigote de Chagas solamente vivía en los músculos. Si yo quería buscar amastigotes, tenía que ver cortes musculares, ¿no? O dentro de los macrófagos en el camino al músculo. Sin embargo, en el caso de leishmania, los amastigotes están tanto dentro de las células, los macrófagos y demás, como en el exterior, fuera. Entonces, cuando yo vea cortes histológicos, cuando yo vea estas imágenes, pues en el exterior también voy a encontrar amastigotes, y si es así, es leishmania. Por eso les pongo acá, les señalo con las flechitas, de que puedan notar esa diferencia. En cuanto a los promastigotes, el segundo estadio evolutivo, también va a ser fácil de reconocer. ¿Por qué? Porque el promastigote es la forma que vive dentro del vector. ¿Listo? En leishmania, acuérdense, amastigote vive en el ser humano y promastigote vive en el vector. ¿Ok? ¿Y cómo luce el promastigote? Pues también es alargado, tiene su flagelo, pero sobre todo porque lo voy a encontrar formando rosetas con otros promastigotes. ¿Listo? Son rosetas que van creciendo de forma excéntrica hacia afuera, pero parece una flor. Están todos alrededor, confluidos, y van creciendo hacia afuera. Muy bien, entonces, aquí tenemos como huésped invertebrado a la famosa Lutzomia. Lutzomia es el vector de la leishmania. La Lutzomia es un mosquito que vamos a repasar también en la tercera fase, pero la Lutzomia vive en la selva principalmente, por eso es que vamos a ver que la presentación es en la zona selvática y también en la zona andina, pero en la zona andina oriental. Entonces, esta Lutzomia se caracteriza porque es pequeñita y está completamente llena de pelitos blancos. Miren, tiene pelitos en las alas, pelitos en las patas, pelitos en el abdomen. Todos son pelitos blancos. ¿Y por qué les menciono esto? Porque cuando vuela, vuela en conjunto, no vuela sola, y a lo lejos, cuando tú la ves pasar, da la apariencia de que estuviera volando una manta blanca, y así es como la conocen en la selva, como manta blanca.
¿Por qué? Porque son muchísimas que vuelan juntas y como son blanquitas, todas juntas, parece una manta blanca. Cuando vean eso, huyan, porque no queremos que les dé leishmaniasis, ¿verdad? Sin embargo, esa es la forma en la que se puede notar con facilidad la lutzomia. Por si acaso, la lutzomia principalmente vive en la oscuridad, en la noche. En la noche es cuando va a estar lista para alimentarse y, bueno, transmitir la enfermedad. Entonces, vamos con las formas infectantes. La forma infectante es la opuesta. En este caso, miren, el hombre tiene amastigoto. Entonces, infecta a la lutzomia con el amastigoto que tiene el hombre, ¿sí? Y el vector tiene promastigotos. Entonces, infecta al hombre con lo que tiene, con los promastigotos. Por ende, forma infectante del promastigoto, del hombre es el promastigoto y de la lutzomia es el amastigoto. ¿Listo? Entonces, es algo sencillo, simplemente recuerden, amastigoto tiene el hombre y con eso infecta la lutzomia tiene promastigoto y con eso infecta al hombre. Muy bien. Mecanismo de transmisión. Entonces vamos haciendo las comparaciones. En el caso de malaria, Anopheles hembra, el mecanismo de transmisión era por picadura. En el caso de Chagas, el triatoma infestas, la chirimacha, cómo le transmitía al hombre la enfermedad, no era por picadura, era por las deyecciones, o sea, la deposición, las heces, más el rascado. Si no había rascado, pues no hay infección, por eso es importante. Y en el caso del mecanismo de transmisión de la leishmaniasis es por la regurgitación, o sea, viene la lutzomia, succiona la sangre. La lutzomia va a tener un taponcito ahí de los promastigotos, entonces entra la sangre, se mezcla con ese taponcito y como no puede pasar la sangre, regresa y la vomita, ¿no? La regurgita. Entonces, la regurgitación, junto con esa mezcla de promastigotes de ese taponcito que quedaba ahí, va a hacer que la persona se infecte. Ese es el mecanismo de transmisión. Y ojo, acá hay reservorios. Mi reservorio, en el caso de la zona andina, van a ser los roedores, ratas, ratones, marsupiales, y también animales de sangre caliente, cerdos, burros, caballos, ¿no? De la comunidad. Y en la zona selvática, pues van a ser principalmente animales silvestres, perezosos y demás. Así que vamos con el ciclo. Entonces arrancamos. Nos vamos a la selva. Me encuentro con la manta blanca y ¡zas! Viene una de esas lutzomías infectadas y succiona mi sangrecita. Al momento de succionar la sangrecita, entra la sangrecita a su tracto digestivo y choca con un tapón de promastigotes. ¿Se acuerdan que les mencionaba que los promastigotes crecen en roseta, hacia afuera, de forma excéntrica? Pues así van creciendo y van taponeando la luz del intestino de la lutzomia. Entonces choca con ese tapón, se mezcla y regurgita. Y al momento de regurgitar, ingresa a través de la picadura los promastigotos. Entonces los promastigotos ingresan, vamos por acá. Acá he comenzado desde que entra a la lutzomia. A ver, aquí, de acá abajo comencemos, ¿ya? Entonces, pica, regurgita los promastigotos y estos promastigotos entran a la sangre. Al ingresar a la sangre, lo que va a ocurrir es lo mismo que en Chagas. Estos promastigotos entran y se encuentran con nuestra primera línea de inmunidad, que son los macrófagos, o los monocitos histocitos, que son lo mismo. Al entrar en contacto con estos, los macrófagos fagocitan a los promastigotos y en el interior entran pues en una vesícula, pues empiezan a multiplicarse, se convierten en mastigotos primero porque ya están en el ser humano y empiezan a multiplicarse a través de la famosa fisión binaria. Se multiplican, se diseminan y revientan a ese macrófago. Salen estos amastigotos, acá no tienen que convertirse en ningún estadio, nada,
y nuevamente se encuentran con otro macrófago, nuevamente son fagocitados y así empiezan a avanzar. ¿Cuál es el objetivo de la leishmaniasis? En Chagas el objetivo era que iban a estar en esta dinámica hasta llegar a los músculos. En el caso de la leishmaniasis el objetivo no es tan profundo, es más superficial, es la piel y las mucosas. Entonces no demora mucho en llegar a la piel y a las mucosas porque es casi contiguo por donde ingresaron y allí es donde inicia la lesión. ¿Listo? Entonces repasemos primero la parte del ser humano y después vamos a ver la parte del vector. Entonces, la parte del ser humano es picado, regurgita la luxomia y al regurgitar ingresan los promastigotes. Los promastigotes en la sangrecita se encuentran con macrófagos que fagocitan a los promastigotes y en el interior se transforman en amastigotes. Como amastigote se multiplican por fisión binaria, rompen a los macrófagos y salen al exterior. En el exterior siguen andando buscando su objetivo que es la piel o las mucosas y en ese interín pueden nuevamente ser fagocitados por macrófagos, multiplicarse y salir y así sucesivamente hasta llegar a la piel, que no tarda mucho. En la piel o en las mucosas se instala y empieza la destrucción de la piel o de las mucosas. Entonces, en algún momento, mala suerte, es picado otra vez por otra luxomia. Esta luxomia succiona la sangre de mi paciente y al succionar la sangre, ¿qué se están llevando? Los amastigotes que estaban en la sangre. Estos amastigotes entran y lo que va a hacer es irse hasta el intestino posterior, hasta atrás. Allí se van a convertir en promastigotes porque ya están dentro del vector y estos promastigotes hemos dicho que tienen la característica de multiplicarse por fisión binaria y crecer en forma de roseta, como una rosita hacia afuera, todos conglomerados pero creciendo hacia afuera. De tal forma que van a formar un tapón que bloquea el proventrículo, que bloquea el intestino como tal, y este tapón va a hacer que la próxima vez que succione sangre biluxomia, pues llegue hasta este tapón, no puede avanzar la sangre y recurre. Y así es como se da el ciclo de la leishmaniasis. La clínica, como les mencionaba, el objetivo es la piel o las mucosas. Entonces la clínica va a ser cutánea o mucocutánea. Esta enfermedad es tan llamativa que le han puesto nombre propio en los lugares, en la zona de la selva donde generalmente afecta. Entonces, las personas de la zona llaman a la leishmaniasis cutánea como uta y a la leishmaniasis mucocutánea como espundia. ¿Sí? Esa es la manera en la que los señores de la zona conocen esta enfermedad. En el caso de la uta, la leishmaniasis cutánea, ¿cómo es que se observa? Miren, primero la ubicación en el cuerpo. Si yo adquiero la leishmaniasis en la sierra, las zonas donde voy a tener las lesiones principalmente van a ser en la cara y en los miembros superiores. Mientras que si adquiero en la selva, pues la zona donde voy a tener las lesiones es en los pies o miembros inferiores. Y esto tiene todo el sentido. ¿Por qué? Cuando yo me voy de viaje a una zona de sierra, hace frío. Entonces normalmente yo estoy abrigada, ¿verdad? Uso chompas, pantalones largos, medias. Y esto hace que lo único que tenga descubierto sea el rostro, las manos y a veces cuando no me hace tanto frío, pues los antebrazos. Entonces, esto que esté expuesto hace que por allí sea la picadura y el daño, ¿no? La regurgitación y el daño. En cambio, la selva hace demasiada calor, entonces principalmente como estoy con short, con el torso descubierto, con los brazos descubiertos, entonces principalmente la leishmania pues afecta a los miembros inferiores porque es usualmente a la altura de 1 metro que están volando las luxomias. ¿Cómo se va a presentar la lesión? Miren, la lesión es inicialmente una papulita, aparece como una papulita y ya posteriormente va a ulcerar, o sea, va a ser una heridita, como estamos viendo acá, una heridita. Pero esta úlcera tiene características
muy llamativas que les va a hacer acordar a ustedes una enfermedad que ya han aprendido. Miren, es una úlcera única. Sí, doctora. ¿Sí? Indica que la llamada se va a terminar en 2 minutos. No. Ya, entonces les vuelvo a mandar el link. Ya, Sí, doctora. no falta de la leishmaniasis. Es una ulcerita, como estamos observando en la imagen, única, redonda, con bordes elevados, indurados, no dolorosos. ¿Por qué les menciono cada una de estas características? Porque recordemos, alguna vez a todos nos ha pasado que nos hemos cortado con una hojita de papel, ¿no es cierto? Sin querer, nos hemos hecho un cortecito en el dedo. Y ese cortecito tan pequeñito, ¿cuánto tiempo nos ha dolido? Al menos todo ese día nos ha estado fastidiando, ¿verdad? Ahora, imagínense una herida de esta magnitud, de profundidad, de tamaño, no solamente dura un día, se sobreentiende que es dolorosa, ¿verdad? Pero viene el paciente y les dice, me ha parecido esto, pero no me duele. Entonces ahí todas las alarmas, porque si no duele, puede ser leishmania. Como también podría ser, hay otra lesión que tiene exactamente las mismas características que les acabo de mencionar. Recuerden microbiología, ¿no les suena la lesión de la sífilis? La lesión de la sífilis es igualita, es una úlcera única con bordes elevados, indurados y no duele, solamente que obviamente los genitales. Pero esas características les tienen que llamar la atención. Muy bien, eso es en cuanto a la leishmaniasis cutánea. La leishmaniasis mucocutánea puede presentarse de dos maneras. Puede ser de la forma no ulcerativa o puede ser de la forma ulcerativa. La no ulcerativa se caracteriza porque se forman pólipos, o sea, como unas bolitas de carne dentro de la nariz, que generalmente es la región inicialmente afectada. Y eso genera edema, fibrosis, obstrucción de las vías respiratorias. Entonces allí hay que operar para retirar estos pólipos, además del tratamiento concomitante. En el caso de la ulcerativa, es todo lo contrario. Acá no crece, más bien se destruye. ¿Y qué se destruye? Pues comienza con la destrucción de los labios, del cartílago nasal, inclusive llega hasta los cartílagos de la nasofaringe y los cartílagos laringios y terminan muriendo por eso. Pero viene acá la famosa fascie, que es la fascie de tapir, la que estamos observando acá. Miren, si ustedes se ven en el espejo y levantan la puntita de su nariz, van a encontrar que entre sus dos fosas nasales está su tabique, ¿verdad? En el caso de estos pacientitos, pierden ese tabique. Y al perder ese tabique, pierden el soporte de la nariz. Se desploma como la naricita de un tapir. Por eso es que se llama fascies de tapir. El diagnóstico. Si bien es cierto pedir diagnóstico de sangre para buscar anticuerpos contra la letra. Entonces, si bien es cierto buscar anticuerpos contra la lesión, son eh, resulta una opción muy válida porque hemos visto que nosotros probamos anticuerpos contra cualquier bicho. Entonces yo puedo buscar anticuerpos contra ascaris, malaria y demás, pero hay una mejor opción porque la lesión está expuesta, la lesión es visible. Y la mejor opción no es buscar anticuerpos que me pueden dar falsos negativos o esperar el periodo ventana, sino que puedo hacer un raspado propiamente de la lesión. Así que lo que se recomienda en la UTA, en las lesiones cutáneas, es raspar el bordecito. ¿Listo? Raspamos el borde de la lesión para poder luego, a través de una tinción, un extendido y una tinción, buscar los amastigotes, que es la forma que tiene la persona. O pueden hacer inclusive una biopsia, no raspar, sino más bien extraer un pedacito. Sacamos un pedacito y podemos hacer una biopsia por impronta, o sea, ese pedacito frotarlo contra la lámina y luego
teñir la lámina, o ese pedacito hacer cortes histológicos, teñir los cortes histológicos y observar. Entonces, hay muchas posibilidades con esa lesión, trabajar a partir de esa lesión. En el caso de la mucocutánea es un poco más difícil. Si es que es no ulcerativa, bueno, se puede hacer la biopsia de esos pólipos. Pero si es ulcerativa, no me sobra tejido, me falta. Entonces ahí sí va a ser un poco complicado obtener una muestra. En ese caso sí me puedo apoyar de métodos indirectos como son los de sangre. Ahí está el amastigote, ya saben, cuando encuentro amastigotes y fuera es leishmaniasis, y miren su núcleo que parece como un barquito, como una media luna así gordita, ¿no? El tratamiento. En UTA, en realidad, se cura espontáneamente. Así como aparece la úlcera, desaparece. Y es más, si es que viven allí y ya tuvieron UTA, no se vuelve a repetir, o sea, ya no les vuelve a dar UTA. El problema está en que, ¿qué tal si inició como una lesión cutánea, pero después siguió avanzando y empezó a destruir cartílago nasal y demás? O sea, parecía cutánea y en realidad era mucocutánea. Entonces, ante esa duda, se les da tratamiento a todos. Cutánea y mucocutánea si es que se nota, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Son las sales de antimonio pentavalente, o sea, el estivogluconato de sodio. Pero ojo, es cardiotóxico. Entonces, si yo le doy un pacientito cardíaco, hay que monitorizar al paciente con ECG. O la otra opción sería la anfotericina B, también es una opción dable. Como les menciono, damos el tratamiento a todos considerando el alto riesgo de que pueda ser una mucocutánea que recién está comenzando como cutánea. Pero si no lo dan y es cutánea, pues en realidad espontáneamente se va. Entonces, hay que ver si se corren o no el riesgo. Nosotros como médicos, pues, evaluar la situación, ¿no? Si es una persona joven, si es una persona que no tiene alteraciones concomitantes, pues podemos dar el tratamiento y nos cercioramos. Pero si es una persona que tiene cardiopatías y la lesión, pues tal vez ha evolucionado y no muestra que vaya a tener un giro a ser mucocutánea, se puede esperar y va a desaparecer. Y es más, no se va a repetir mientras permanezca en zona endémica. ¿Listo? Bueno, la epidemiología es que la UTA principalmente afecta a los niños, o sea, en niños más voy a encontrar las lesiones puntualmente cutáneas y que viven en comunidades y como les mencionaba, a pesar de que la lutzomia, su nombre suena a luz, ataca en la oscuridad. Entonces, a los niños en esas zonas que no salgan en la noche porque el riesgo es altísimo. En general, para cualquier persona. Mientras que la espundia no afecta tanto a zonas urbanas, sino más afecta a personas que están dentro de la selva, trabajando, buscando oro, recolectando castañas, en lo que es la industria maderera o inclusive los cocaleros. Todos ellos tienen un riesgo altísimo y por eso hasta se podría considerar una enfermedad ocupacional. Muy bien, chicos, hemos terminado. Les comento, ¿dónde está? Momento que el lunes, pues como hemos conversado con ustedes, vamos a tomar el examen de la segunda fase para no